Una de las grandes preocupaciones del constituyente es, dice, bueno, vamos a hacer una constitución para pacificar al país. Desde mi punto de vista, pacificar al país, es decir, ¿qué era esto de una constitución para pacificar al país? Por una parte, resolver el escenario conflictivo inmediato que les acabo de explicar. O sea, no solo era Villa, pero Zapata también dice, yo no voy a esa farsa, nadie va a ir a esa farsa, descalifica a la convocatoria constituyente como una gran farsa, hace un comunicado a la prensa nacional e internacional y empieza, digamos, a hacer voladuras de trenes en el territorio que se controlaba. No creen que estaba circunscrito al estado de Morelos. Zapata controlaba buena parte, digamos, del estado de Puebla, del sur de Puebla, Tlaxcala, Puebla, Morelos, desde luego, buena parte de Guerrero, buena parte del estado y buena parte del Estado de México en ese año de 1916. O sea, de alguna manera, el constituyente no se hace en la Ciudad de México porque el ejército socialista no tenía garantías, digamos, no podía dar garantías de darle seguridad a los constituyentes. Para el Ajusco, la Magdalena Contreras, Xochimilco, todo eso es una zona zapatista. Y evidentemente también en la Ciudad de México hubiera sido mucho más polémico realizar el constituyente que llevarlos a Querétaro aislados y tener una seguridad militar, Entonces, una constitución para pacificar al país, primero en ese sentido inmediato. Pero segundo, también en una perspectiva de largo plazo. O sea, necesitamos hacer una constitución que actualice la que tenemos, que responda, digamos, a estas demandas sociales, para hacer un pacto político social de largo plazo, que solo con eso se va a pacificar el país. O sea, no solo en el inmediato, digamos, los bloques que había de diferentes tipos de regiones, sino llegar al pacto en donde se articula, digamos, las demandas sociales de la revolución. Es en ese donde se pone. Vamos a las reglas. Para tener éxito, las reglas que le puso Carranza al constituyente, de veras que fueron determinadas, fueron muy importantes. Aquí, antes de decir cuáles son las reglas, creo que Carranza conocía mucho, o sea, Carranza era un gran lector de la historia de México. Si luego uno se refiere, básicamente leía historia de México, un admirador profundo de Juárez. Y yo estoy convencido, digamos, que para ver los términos en que convocó al constituyente tenía muy claramente estudiados cómo habían sido nuestros constituyentes anteriores. Particularmente el de 1956-57. Entonces, una de las cosas que cuida Carranza es que este constituyente no tenga más que facultades para hacer una constitución, ninguna ley ordinaria y desde luego ninguna injerencia en el gobierno de la constitución. Es una de las cosas que aprende seguramente del constituyente de 56-57. Y la otra es, pues finalmente, lo que pasó con la Convención de Aguascalientes. O sea, la Convención de Aguascalientes es convocada para discutir el programa de la revolución, se declaró soberana por encima de la autoridad de Carranza, se declaró soberana y entonces puso a poner reglas de quién iba a ser el presidente, cómo iba a ser el presidente, digamos, a una asamblea, digamos, a mandar por ella. Entonces, se cuida mucho Carranza también de acotar cuál es el mandato, hasta dónde llega el mandato de la Asamblea Constituyente de 1916-1917. O sea, hay una experiencia histórica que dice, bueno, vamos a ver cómo la vamos a hacer. Entonces, ¿cuáles son, digamos, las restricciones que tienen que ver con el éxito del constituyente? Primero, no crean que fue una elección. No todos podían ser diputados constituyentes. Ahorita les parecería un escándalo que saliera una convocatoria de elecciones como esa. Pero villistas, zapatistas y quien hubiera colaborado con la dictadura huertista no podían ser diputados constituyentes. Y el cualquiera que se presentaba, si llegaba, digamos, si
llegaba a colarse en una elección, en el colegio electoral lo echaban para atrás. Entonces ahí, digamos, se excluye a un grupo, digamos, eso ya tiene una cierta homogeneidad. Segundo, mandato restringido y duración predeterminada. O sea, no tienen más facultades que son electos para hacer una nueva constitución. Y no crean que tengan todo el tiempo. Entre el 1 de diciembre de 1916 y el 31 de enero de 1917. Ahí tiene que estar terminada la Constitución, y si no, no hay Constitución. Nada de que me pueda alargar, de que se la no. Tiene que ser una data clara, digamos, les da exactamente 2 meses para resolverlo. Otra regla que me parece fundamental es no creer que el constituyente iba a ellos mismos a hacer un proyecto de constitución. Es 2 meses y van a discutir este proyecto. O sea, que habían preparado Luis Manuel Rojas y José Natividad Macías, evidentemente, con mucha secrecía. Hay otras cosas por ahí que jamás entraron al constituyente. Realmente, que se discute es el que ven únicamente 3 personas: Venustiano Carranza, Luis Manuel Rojas y José Natividad Macías. Carranza habrá consultado alguna que otra cosa con alguien más, pero es decir, el proyecto se da a conocer. No se cuelan, no hay filtraciones, como acostumbramos ahora, mucho menos. Se da a conocer el 1 de diciembre de 1916, el día que Carranza lo presenta. Entonces, van a discutir este proyecto. Pero además, les voy a decir cómo lo van a discutir. Y ponen la regla de que no hay discusión en lo general, ni del proyecto, ni de los artículos. Con eso para decir que no se desvíe la discusión, que no se haga un juicio global sobre la Constitución, y lo pueden discutir artículo por artículo. Lo pueden cambiar. Lo dictaminan, se hace un dictamen, se discute en lo particular. Ese artículo pasa o no pasa, o pasa con esta, y esto tremendo. Pero no hay discusión en lo general, insisto, ni del proyecto ni de la Constitución. Si lo que logra Carranza con esto es acotar muy bien qué es lo que se va a discutir y cómo se va a discutir, digamos, y eso nos explica en buena medida el éxito del constituyente, de que uno puede realmente resolver en 2 meses una nueva constitución o reformas integrales a una constitución. Bueno, esa es la parte formal, pero la política también tuvo mucho que ver.